Bueno, ya somos bastante lo que nos hemos sumado, así que nuevamente les damos las buenas tardes y bienvenidos a todos. Como ya venimos haciendo en subastas anteriores, en esta oportunidad también vamos a tener el placer de escucharlo al arquitecto Gustavo Gonic con una de sus charlas. En esta oportunidad él nos va a hablar de la importancia de las galerías de arte. Bueno, Gustavo es arquitecto, es cazador de bienes del mercado del arte y también es adjunto de la Universidad de Morón. Así que bueno, le doy el pie a Gustavo para que comience con su exposición y bueno, muchas gracias Gustavo por estar. Gracias, Marcela. Un placer estar acá y gracias por la invitación. Bueno, quiero saludar a todos, buenas tardes. Quiero empezar la charla justificando un poco el tema, el título de la charla, eh, porque en el mercado de arte una de las características es que muchas veces no se tiene en claro la importancia de la intermediación. Cuando hablo de intermediarios, no solo hablo de los galeristas, sino también hablo de las casas de subasta, hablo de incluso de las ferias, de las fundaciones, hablo también de los museos, que vamos a tratar de analizarlo, tienen su importancia dentro de lo que es la intermediación. Otra característica que también podemos relacionar con esta intermediación es que los productores, los fabricantes de la materia prima de este mercado, que no son otros que los artistas, muchas veces no encuentran un camino para desarrollar su carrera artística. Incluso tienen problemas cuando llega el momento de fijar el valor de sus obras. Estas dos cosas tienen relación y vamos a tratar de mostrarlo en la primera parte de la charla. En la segunda parte de la charla, que es breve igual, quédense tranquilos, vamos a hablar de una especie de clasificación que para nada es estricta, diría que más que nada es forzada, de 4 distintas generaciones de galeristas que se dieron desde fines del siglo XIX y hasta nuestros días. La idea es más que nada establecer cómo en distintas etapas, asociado a un contexto histórico, eh, estas distintas generaciones de marcianos, de galeristas, fueron poniendo características a su oficio para llegar a entender lo que es el galerista actual. Por eso quiero empezar, Mati, por favor, con la primera diapositiva, donde lo vemos a Durán Ruel, uno de los primeros galeristas profesionales, porque decimos que desde fines del siglo XIX, yo diría desde el último cuarto del siglo XIX, el sistema, el mercado de arte se apoya en la figura del galerista, que lo vamos a definir como galerista empresario. Empresario porque no solo es un galerista que exhibe obras, sino también es prestamista, económico para sus artistas. Hay que pensar que muchos de estos artistas del fin del siglo XIX y hasta principios de los años 20, 30, vivían en una bohemia en torno a la ciudad de París. Es también este galerista organizador de la carrera de sus artistas, es productor porque las produce, y también es innovador. Hay que pensar que muchos de los galeristas que vamos a nombrar hoy están promoviendo estilos que eran anti-academia. Por ejemplo, los impresionistas y los artistas modernos de fin del siglo y comienzo del siglo XX. Eran antiacademia y había que poder mostrarlos, poder exhibirlos y encima tener una ganancia. Decimos que en general podemos hablar de que no existe ningún gran artista en la historia que no haya tenido detrás un gran Marchand, un buen Marchand. Esto, por supuesto, habrá muchas excepciones, pero es una regla. Pasamos a la otra, Martín. Decimos que empíricamente la galería no es viable, esto
es importante marcarlo, si solo aspira al porcentaje de venta que le corresponde por las transacciones que realiza. Por eso tiene que incursionar, fabricar, inventar estrategias que van a poder hacer un negocio rentable. Por ejemplo, va a tratar de el incremento del valor de sus artistas a largo plazo. Este tipo de estrategias son las que van a hacer viable al negocio. El galerista tiene que tener una trayectoria, decimos que tiene que tener en muchos casos un capital financiero para apoyar a sus artistas, y también tiene que tener un capital social. El capital social es una cosa muy importante, tener buen prestigio, tener buenas relaciones, porque hay que pensar que el mayor objetivo de un galerista es no solo crear coleccionistas, sino crear colecciones. Ese es el mayor objetivo y de alguna forma el mayor halago que puede tener. Quiero mostrar la imagen de Lola Frexa. Lola Frexa seguramente junto con Osvaldo Venturi han sido de los más importantes acuarelistas de nuestro país. La verdad que tener una obra de Lola Frexas en una colección realmente es una satisfacción. Yo la pude conocer y realmente era un personaje importantísimo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, estábamos hablando del capital social. Decimos que un galerista que tiene buen prestigio garantiza la autenticidad de la obra en un mercado donde hay muchas obras fraudulentas. También garantiza el nivel de calidad, porque hay un reconocimiento de ese galerista con una trayectoria. Decimos que es un valor agregado. Quiero hacer un paréntesis en la charla y hacer notar que tanto los tasadores y los peritos muchas veces buscan alguna pista para asociar la procedencia de una obra con un propietario. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puse la foto que está arriba, donde está nuestro martillero estrella, Ricardo López, que está junto con Adolfo Nigro y Milo López. ¿Por qué digo una pista? Porque muchas veces buscamos consistencia, es decir, cómo esta obra llegó a esta subasta. Y a lo mejor yo buscando alguna foto para adornar mi PowerPoint, encontré esta foto y dije, la voy a poner para mostrar que muchas veces estamos buscando estas pistas, que son solo pistas y no es algo definitivo, pero es para encontrar, espero que se entienda esto, un elemento que nos dé autenticidad. Muchas veces los galeristas trabajan en complemento con las galerías, con las casas de subasta, y incluso para desarrollar la carrera de sus artistas. La siguiente. Bueno, esta es una filmina simplemente para establecer algunas cuestiones semánticas, porque muchas veces se confunde el concepto de galerista, marchand, curador, art dealer, comisario. Galerista y marchand no son sinónimos, ahora vamos a explicar un poquito la diferencia. Cuando hablamos de curador, que en muchos países se llama comisario, tiene que ver con el diseño de un guión curatorial, ya sea de una exposición, ya sea de un museo, o de la trayectoria de un artista. Los nombro porque hacen al valor de un artista. Muchas veces la buena función de un curador le da valor agregado a un artista, no precio como en el caso de los galeristas. Cuando hablamos de art dealer, es simplemente un vendedor de arte que puede ser marchand o galerista y que no está identificado con un espacio definitivo. La obra de Jorge Crispo la puse porque me parecía que me estaba adornando mi PowerPoint, nada más. La siguiente, por favor, Maite. Matías. Bueno, también esta de Cecilia Bruck me parece que son de mucho efecto, ¿no? Estético. Hablamos ahora de lo que es la galería primaria y lo que es la galería del mercado secundario. La diferencia básica es que la galería del mercado primario trabaja con artistas que muchas veces se llaman emergentes, parece una definición que no es muy linda, pero la idea es que no están participando todavía de las subastas y están emergiendo. A veces le da un sentido despectivo, pero yo no se lo quiero dar, todo lo contrario.
En el caso de las galerías de mercado secundario, trabajan más con artistas consagrados y tienen más que ver con la actividad del marchand. El marchand es aquel que se dedica básicamente a la compra y venta de obras de arte. En cambio, el galerista, básicamente, tiene una función más de promoción y gestión de sus artistas. Hablamos de la importancia, en este caso, del arbitraje del riesgo estético, ahora lo vamos a explicar rápidamente. Ejemplo de mercado secundario, sin duda, esta obra de Oscar Vaz, que también se subasta hoy, que tiene que ver con el arte tradicional. Y en contraposición, una artista emergente como Cecilia Bruck en la parte de arriba como ejemplo de galería de arte primario. La siguiente, por favor. Bueno, como ejemplo de galería primaria, me voy a dar el gusto de poner a Juana de Arte, donde tenemos a los dos directores abajo, en una foto en la propia galería. La galería primaria trabaja con el marketing y la promoción de sus artistas. Es muy importante armar la carrera de sus artistas y darles prestigio. Ser parte de una galería para muchos artistas es importante ser representado por esa galería. Entre otras cosas, la galería va a plantear estratégicamente la carrera de este artista, fijando los precios en cada una de las etapas. Este precio, normalmente como en cualquier actividad, tiene que ir gradualmente hacia arriba. La propia promoción que hace la galería debería garantizar esto, es decir, que los precios vayan solo al alza. En cualquier actividad esto pasa así, ¿no? Cuando uno se recibe de arquitecto, al principio cualquier cosa le viene bien, pero después cuando pasan el tiempo tiene que empezar a tener una mejor retribución y una mejor retribución económica. La siguiente. Bueno, la galería del mercado primario entonces trabaja con artistas emergentes como André de Volver, que tenemos acá una imagen de él. Muchas veces omite la cuestión del capital de inversión, pero sí tiene que trabajar en la promoción de sus artistas. Muchas veces establece una red, que puede ser la red a través de una serie de galerías, ferias o contactos con otras galerías, con las que puede incluso intercambiar artistas. El asunto, lo importante es la difusión de estos artistas. Cuando hablamos de arbitraje de riesgo estético, estamos hablando de que muchas veces la galería necesita sacar provecho de este arbitraje, es decir, de la diferencia de valores entre un artista cuando recién empieza con la galería y cuando termina. Eso se llama arbitraje del riesgo estético. ¿Otra? Bueno, pasamos a la galería del mercado secundario, donde se evita el tomar riesgo, por eso se trabaja con artistas más tradicionales. Yo puse ahí algo que por ahí puede sonar fuerte, como sumisión a la demanda. Esto es para contrastarlo con la galería primaria, donde de alguna forma se trabaja en la demanda y se trata de crear nuevas cuestiones culturales para aceptar a los nuevos artistas. En el caso de la galería secundaria, vamos a tener que sí tener una inversión a largo plazo, para lo que trabaja con elementos, por ejemplo, tenemos una trastienda importante. La trastienda es el depósito que tiene una galería. En el caso de las galerías de mercado secundario se basa muchas veces en esta trastienda. Otra de las diferencias entre un tipo de galería y otra es el uso de marketing tradicional en las del secundario contra el nuevo uso de marketing que tienen que ver con una revalorización cultural, que es lo que se da en la galería primaria. Otra, por favor. Bueno, las casas de mercado secundario muchas veces abastecen a las casas, las galerías abastecen a las casas de subasta, introducen marketing, yo había dicho, tradicional. Por ejemplo, uno es el precio sostén. Significa que cuando un artista entra en su galería y si aparece en alguna casa de subasta,
normalmente trata de que esa pieza se compre estableciendo el precio sostén. Aunque no haya un comprador real, ellos los compran justamente para que no se venga abajo la cotización de un artista. Trabajan con el branding. El branding es crear la marca de un artista. Muchas veces eso se trabaja a través de presentaciones en elementos, por ejemplo, de televisión, radio, donde el artista aparece. Trabajan a veces con el leasing es un método de venta, ustedes saben, que tiene que ver con la venta en mensualidades, hasta que llega un momento que el comprador puede decidir cambiar la pieza o comprarla definitivamente. Hay veces que se establecen contratos con artistas exclusivos de la galería, al que se les paga un sueldo. Al cabo del año se hacen las cuentas, a ver cuántas obras se vendieron y ver si el galerista le debe al artista o el artista al galerista. Lo importante en esta situación es que el artista trabaja con mucha tranquilidad, puede dedicarse plenamente a pintar sus obras. También hay una actividad que tiene que ver con la revalorización de artistas fallecidos. En nuestro medio podemos nombrar a la revalorización que se hizo de Quirós, de Whitgen, y yo también quiero nombrar a Beñer, que hoy tenemos un par de obras de él en esta subasta, que desde hace unos años, gracias al trabajo de algunos galeristas, está recobrando su valorización tradicional. Hay que recordar que Beñer fue muy importante en la época del Grupo Orión, un artista reconocido que ahora está revalorizándose por más que hace mucho que falleció. ¿Otra? Bueno, llegamos a la segunda parte de la charla. Yo les había dicho que íbamos a hablar de una especie de clasificación que en absoluto es estricta, es simplemente para definir 4 momentos de la historia de estos galeristas, donde hacemos referencia a los galeristas más importantes, para mostrar cómo introdujeron cambios en el mercado que hoy se ven reflejados en el perfil de los galeristas actuales. Vamos a nombrar a los de fin del siglo, entre ellos Ambroise Voillard. Vamos a hablar de otro grupo que ya se ubica a principios del siglo XX, que son los que establecen el mercado internacional, sobre todo vinculan el arte europeo con el dinero norteamericano. En la posguerra, ya con la capital cultural introducida en Nueva York, y ya no en París, aparece la figura descollante, por decirlo de alguna forma, de Leo Castelli, y luego vamos a hablar de las galerías actuales, donde vamos a hablar un cachito más de la galería de Larry Gagosian, porque posiblemente sea la más importante del mundo. Entonces empezamos con la primera generación, los del fin del siglo XIX. Mati, la siguiente. Bueno, vamos a nombrar a Durand Ruel y su apoyo a los impresionistas. Él empezó apoyando a los artistas de la escuela de Barbizon y también a los impresionistas. Empezó a otorgar sueldos, imagínense, a fines del siglo XIX ya algunos de estos artistas tenían sueldo. Cuando hablé de la escuela de Barbizon, por supuesto, me acordé de Millet, en la imagen de arriba, y enseguida tuve la oportunidad de ver el catálogo de la subasta y encontré este Mario Mullari, donde vemos una cierta influencia, ¿no? Una relación entre ambas pinturas. Bueno, fíjense lo que decía Claude Monet en el año 1924, al poco tiempo de padecer Durand Ruel. Decía, todos los impresionistas habríamos muerto de hambre sin Durand Ruel. ¿Sí? Se lo debemos todo. Monet, 1924. Durand Ruel hace una exposición muy importante en la American Art Association de Nueva York, donde se establece en el año 1838 ya como galerista y donde lo importante difunde en Estados Unidos desde su galería el movimiento impresionista. La imagen de abajo corresponde a la mayor exposición impresionista que se ha hecho hasta ahora, la mayor y la más importante. Se hizo en Londres en 1905 en la Grafton Gallery. Otra, por favor. Dentro de la primera generación también vamos a nombrar a Ambroise Voillard, también que trabajó en su galería en París. Apoyó ya no solo a los impresionistas,
sino también a los post-impresionistas. Introdujo un elemento importantísimo como es el arte gráfico. En la imagen de arriba vemos una serie de grabados, de 100 grabados, que hizo Pablo Picasso y que al que denominó casualmente Suite Volart. Hoy muy pocos museos en el mundo tienen la edición completa. Una edición muy importante porque se desarrolló entre 1930 y 1937 y de alguna forma está marcando toda la época, el contexto histórico de ese momento, desde el crack económico de los años 30, pasando a la preguerra y a la guerra civil española que tanto influenció a Pablo Picasso. Por eso leer estas 100 obras realmente hacen entender lo que estaba pasando en esa época. También vamos a nombrar dentro de esta primera generación al alemán Daniel Kahnweiler, un galerista que impulsó a los cubistas y a los Fauves. Era amigo, tenía una muy buena posición económica, entonces apoyaba económicamente a los cubistas y a muchos de los Fauves. En el año 1914 su galería, cuando entra en guerra Alemania y Francia, por ser alemán fue confiscada sus obras, su galería llegó a confiscarse 800 obras, muchas cubistas, que fueron después subastadas entre el año 21 y 23 en París, que le dio un impulso muy importante al cubismo, aunque no haya tenido valores muy altos. La siguiente, por favor. Bueno, la segunda generación es la que, con un comercio internacional agresivo, va a establecer ya, saltar el mercado europeo, sobre todo de París y de Londres, para saltar al mundo entero. Vamos a nombrar entre ellos a Paul Rosenberg, que era amigo y vecino de Picasso. Por más que era amigo y vecino, Picasso nunca le dio exclusividad de sus obras, sino que, entre otras cosas, lo que le permitía era tener una primera elección de lo que iba produciendo. O sea, hacía una producción, llamaba a Paul Rosenberg primero, él elegía y después llamaba a los siguientes. Paul Rosenberg organizó una serie de exposiciones que dieron la vuelta al mundo, entre ellos en Buenos Aires, en 1934, una exposición muy importante de Picasso, donde no vendió ninguna obra. Fíjense qué poca visión teníamos los argentinos. Otra exposición también muy importante fue en el MoMA en 1939. En la imagen de abajo tenemos una obra que fue confiscada por el partido nazi de Paul Rosenberg, que tiene una historia muy interesante y fue subastada 2 veces. La última subasta adquirió un valor de 45 millones de dólares porque es parte de una historia, como os dije, esta era una obra de él, de Rosenberg, que fue confiscada y fue encontrada en un tren, y esto fue llevado al cine, justamente con el nombre de la película se llama El tren, desde el año 64. Vamos a centrarnos ahora en otra figura de esta segunda generación, como es Joseph Dublin. Dublin era un inglés que reflotó a los Old Masters. Otra, por favor. Un personaje muy importante, hay dedicado por lo menos 2 biografías a él. Una de ellas, tenemos la tapa del libro acá arriba, de Bergman. En el subtítulo dice algo así como la historia del más espectacular art dealer de todas las historias, hablando de Dublin. Él no solo conectó el dinero norteamericano de los nuevos industriales con el arte europeo, sino que también se propuso crear colecciones para lo cual hacía un elaborado catálogo, es decir, hacía un servicio completo a estos nuevos ricos norteamericanos. Él decía, cuando pagás mucho dinero por algo que no tiene precio, estás comprando barato. Esto es un ejemplo de la habilidad que él tenía como marchand, y por eso fue tan destacado. Financió, porque también hizo muchos trabajos de donaciones, donó obras para las salas de la Tate, y por eso le valió el título de Lord. Él, como dije, reflotó a los Old Masters, a los maestros pintores nacidos antes de 1800, que estaban olvidados, una tarea ardua, pero cuando los impuso logró venderlos muchísimo al exterior, sobre todo a Estados Unidos. Él se valió en muchos casos de un crítico para autentificar sus obras, Berenson,
cuya relación fue muy fructífera. Incluso se dice que muchas de las obras que vendieron no eran auténticas. Eso terminó con una pelea entre ellos que fue llevada al teatro. La imagen de abajo muestra la obra, se llama The Old Master. La siguiente. Bueno, Joseph Duffen tiene importancia en los años 30, cuando ve que en los Estados Unidos se empezó, después del crack económico, se empezaron a poner grandes impuestos a las grandes fortunas. En ese caso, la compra de obras empezó a bajar, entonces él se le ocurrió crear un museo nuevo y lo convenció al secretario del Tesoro, que era en ese momento Andrew Mellon, un millonario también, al que, como dije, convenció de crear la National Gallery de Washington en el año 1937. Muchos de estos millonarios donaron sus obras para evitar pagar esos impuestos. Es decir, que a través de leyes se permitía no pagar impuestos si se donaban esas obras. Esto incrementó otra vez la venta y fue una estrategia de Joseph Duven, que tiene una galería en el Museo Británico, que estamos viendo en la imagen de abajo, donde se muestran los frisos del Partenón tan cuestionados y tan pedidos y reclamados por el gobierno griego. Hoy hay una revalorización en contra de Joseph Duven, por lo que dije, de muchas obras que no son auténticas, y por la restauración que hizo de estos frisos del Partenón, que lo estamos viendo en la Galería Duven casualmente, porque le sacó la pátina y realmente hoy en las tareas de restauración eso es mala palabra. La siguiente. Bueno, vamos a hablar de Leo Castelli, que se establece en los años 50 en la posguerra, cuando Nueva York se establece como la capital mundial del arte. Sus artistas representó a los más importantes artistas de la posguerra. En la imagen de arriba tenemos a todo su staff, entre los que aparecen Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, etc. Él trabajó junto al MoMA, cuyo director era amigo y trabajó juntos, por ejemplo, para hacer las subastas de arte contemporáneo en los años 70 y 73. Inventó algunas de las cosas que hoy todavía se siguen haciendo. Él volvió al asunto de pagar sueldos. Los artistas de su galería, cuando empezaron en los años 50, en muchos casos eran ciudadanos de segunda y de tercera. Él les daba un sueldo para que produjeran. Inventó el asunto de la galería líder. Su galería era la galería líder y establecía en torno a su galería una red de galerías que, por ejemplo, su ex esposa tenía en París. Entonces garantizaba el circuito de las obras de sus artistas por distintas partes del mundo. La siguiente. Otra de las cosas importantes es que le dio importancia a quién compra las obras de arte. Fíjense, inventó el asunto de la lista de espera. Uno iba a comprar una obra y a una exposición y él decía, bueno, mira, te anoto acá y después te aviso si la puedes comprar. Lo que hacía él era ver, evaluar quién era el comprador y si era un coleccionista importante le vendía la obra, porque le interesaba ya no quién producía la obra, ya no quién la vendía, sino le importaba quién la compraba. Eso es justamente para fortalecer la marca de su galería con una red de coleccionistas importantes. De Kooning en un momento le dice a Jasper Johns, es tan hábil Leo Castelli que le das 2 latas de cerveza y las vende. A la semana, Jasper Johns consiguió 2 latas, hizo una obra con 2 latas, que la estamos viendo en la imagen, y Leo Castelli se la vendió a la semana a Robert E. Telspool, uno de los más importantes coleccionistas de esa época. Hoy esta obra está en un museo en Basel. La siguiente, por favor. Se encariñó con las latas, muy bien, ahí estamos. Bueno, llegamos a la 4ª generación, que podemos decir que son las galerías actuales. Hay ejemplos muy importantes, como la de Charles Saatchi. Saatchi, tenemos la imagen de su galería abajo,
viene del mundo de la publicidad, por eso le introduce al mercado muchas cuestiones de marketing y la publicidad. Él, entre otras cosas, patrocinó a la Dama de Hierro en los años 80 para postularse como primer ministro inglés, para que veamos la importancia que tenía como publicista. Pero también vamos a nombrar a Larry Gagosian y a Jay Joplin, dueño de la galería El Cubo Blanco, que estamos viendo la imagen en la parte de arriba. Ellos, una de las cosas más importantes es promocionar la marca de la galería. Otra vez vemos acá la importancia de la marca de una galería que garantiza la calidad de la obra de los artistas. Decimos que son galerías globales y legitimadoras. El concepto de legitimador es muy importante. Es un poco lo que podemos asociar hoy como esos que con solo nombrarlos ya tenemos una imagen de buena calidad y de autenticidad. Tienen, por supuesto, capital operativo para invertir y básicamente excelentes contactos internacionales. La siguiente. Bueno, otra de las cosas muy importantes es el olfato al elegir de los artistas. Los artistas no solo tienen que tener una buena calidad y que tienen que ver con el perfil de la galería, sino también tienen que entender cómo funciona el mercado, porque son parte básica del mercado. Entonces tienen que trabajar con la galería para la promoción, esto es muy importante. La actitud de estos marchands es agresiva hacia los coleccionistas. Aparece algo que es muy de nuestro tiempo, el tiempo corto y la renovación que debe ser continua. Un poco la idea es que crear nuevas instancias culturales de legitimación, que no significa otra cosa que adaptarnos a los medios que tenemos en la actualidad para difundir la cuestión cultural. Por ejemplo, el uso de los medios, la idea de la globalización. En la imagen dos hermosas obras que hoy tenemos en la subasta, como la de Luis Ruels y la de Culianos. La siguiente. Bueno, hablamos un cachito de Larry Gagosian y su galería, que tiene 19 sedes. Se dice que nunca se pone el sol en sus galerías. Sus sucursales están en lugares más exclusivos, Nueva York, Beverly Hills, Londres, París, Ginebra. La consideramos la más importante del mundo. En la imagen lo vemos a Larry Gagosian disfrazado de una obra de Damien Hirst, que la vimos en una de las últimas clases, que es esta, por gracia de Dios. Y en la imagen de abajo tenemos a Larry Gagosian muy sonriente, abrazado de Jeff Koons, el escultor actual con mejor cotización. Bueno, una cosa importante es que cuando un artista ingresa a la galería Gagosian, decimos que duplica su cotización, el solo hecho de ser partícipe de ese staff. Otra vez aparece el concepto de galería líder, y aparece un concepto nuevo de la fabricación de la demanda. En el concepto de oferta y demanda, estas galerías trabajan en la demanda para hacer que guste a la oferta. Es decir, trabaja con nuevos métodos de marketing en la demanda, que es una de las características del marketing moderno. Mezcla en ese sentido la promoción comercial con la difusión cultural. Un concepto que podríamos estar mucho tiempo charlándolo. La siguiente, por favor. Bueno, la última diapositiva tiene que ver con un elemento tomado de la realidad para que entendamos un poquito la importancia de la difusión y la importancia de la difusión, no solo ya en galerías de arte, sino también en muchos casos en museos. Hay que pensar que muchos de los museos actuales son privados. En una muestra que se hizo de 68 museos en Estados Unidos entre 2007 y 2013, decimos que el 30% de las muestras de artistas individuales, el 30% corresponde a artistas representados por las 5 galerías más importantes de Estados Unidos, entre las que destacamos a Gagosian y a Pace. Quiere decir que estas galerías tienen el poder de llegar a los museos para que sus artistas puedan exponer. En el caso del Museo Guggenheim,
uno de los museos más importantes de Estados Unidos, o el más. El 90% de esas exposiciones en igual periodo fueron destinadas a artistas representados por estas 5 galerías. En la imagen de abajo vemos una obra de un artista representado por Gagosian después de la muerte. Esta obra, que no tiene título, es de Basquiat. Esta obra se vendió en $110 millones, realmente una cifra altísima para un artista contemporáneo. Y con esto terminamos. Les dejo en la última diapositiva mi mail, por si me quieren hacer algún aporte, alguna inquietud, alguna pregunta, así no invadimos el comienzo de la subasta. Bien, bueno, muchas gracias, Gustavo. La Al verdad, contrario. sumamente didáctico. Bueno, gracias. Bueno, nos sumaste mucho conocimiento, al menos como galeristas, y también, seguramente también. Así que muchas Bueno, gracias. gracias. A vos. Bueno, y